Vamos a la microeconomía, vamos a la macro y a la micro. Los datos de hoy, cómo repercutió la elección de la provincia de Buenos Aires. Dólar oficial a 1.425. Se esperaba, era cantado. Casi el manual argentino típico. El riesgo país de 900, en un momento tocó 1.200 puntos básicos, 1.100 puntos. Esto es la distancia del riesgo, la distancia del miedo. Todos los mercados en rojo, las acciones mucho más volátiles que los propios bonos, más exageradas las acciones argentinas. El riesgo de un peronismo que lejos de estar, o un kirchnerismo que lejos de estar en el clavo del ataúd, está vivito y coleando, al menos con el mismo caudal intacto de votos en la provincia de Buenos Aires, que reúne el 38% de los votos del país. Damián Dipache, la micro y la macro, ¿no? Los mercados, pero también el bolsillo. Algo que veníamos anticipando. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo va, Pablo? Los estaba escuchando y hace 60 días exactamente el problema no fue la micro. El problema arrancó porque se rompió el contrato moral en la macro. Y esto lo venimos diciendo hace tiempo. ¿Por qué se rompió el contrato moral en la macro? El corazón del programa económico es ajuste fiscal, superávit primario y en la base la gente aguantando. Cuando se rompe el contrato moral, porque efectivamente droguería, peleas internas entre el gobierno, disputas con gobernadores, etc., se empieza a romper ese contrato moral y social y la gente dice, flaco, paso del plan aguantar al plan soltar. Primer punto no menor no es ningún dato de números, sino el siguiente. 2024 era el año de la macro, 2025 era el año de la micro. Se le puso papel de calcar en las políticas 2025 con 2024, acá están los resultados. Y la realidad que subestimar la microeconomía es regalarle siempre al adversario la narrativa del malestar cotidiano. Y esto es lo que termina pasando en últimas 3-4 semanas. Espera, hoy me dijo un gobernador, creer que porque la gente consigue trabajo de Uber o en un Rappi, en un motodistribuidor, mientras cierra una empresa, es que el trabajo no se pierde, es no entender nada de economía. La micro, dicen los gobernadores que gobiernan los territorios, la micro. La micro se arregla sola, La palabra soberbia entra en varios aspectos, ¿no? Soberbia, ceguera, desconocimiento del territorio, desconocimiento de la complejidad. Eso el peronismo, aunque luego haga todo lo contrario y te funda con la inflación, sea retorcido el relato peronista, al menos ahí te pone el oído, ¿no? Ese oído que, Damián, vuelvo con vos, no quiso poner o no supo poner el oficialismo. Totalmente, y vos fíjate que se reflejó esto en algo que yo digo, a ver si esta vez, por primera vez cambia en una elección, que es la correlación entre índice de confianza del consumidor y resultado electoral. ¿Qué pasó en agosto, Pablo? Se derrumbó el índice de confianza del consumidor, 13,6%. ¿Qué marca y se derrumbó el índice de confianza del consumidor? ¿Qué marca? Es de la Ditela. ¿Qué marca? Situación de expectativa presente y situación de expectativa futura. Ambos índices, agosto versus julio, habían caído, pero también habían caído en forma interanual. Pero también, y acá está el dato, había caído bienes durables y no durables. ¿Sabes qué es eso? La gente vio que si algo lo acompañaba era el crédito. Corrección cambiaria, suba de tasa, refinanciamiento de tarjeta, aumento de la deuda de los hogares, y eso terminó matando a parte de la clase media. Y es más, te doy un dato no menor que tiene que ver con el resultado de ayer, que es con clases medias y medias bajas. Cuando vos ves la provincia de Buenos Aires, el 60% del electorado son clases bajas y medias bajas, que es el 60% del electorado, 12,7 millones de electores. A esos es donde más le pegó lo que te estoy diciendo. Dato no menor es 49% de los hogares en Argentina tienen deuda bancaria, pero 62,7% tienen deuda no bancaria. ¿Sabes qué es deuda no bancaria?
Préstamo personal, tasa de 300%. Amigos y familiares, Claro. 40% le tiene que pedir para llegar a fin de mes amigos y familiares. 20% se está financiando efectivamente con impuestos, no paga impuestos. Y algo que estas son todas preguntas que yo me hago, ¿no? Son todas preguntas, no tengo respuesta, esto ya para alguien que releva, pero ¿se habrá cobrado el vuelto de la sociedad de la eliminación de los subsidios el conurbano? ¿Era necesario terminar, por ejemplo, con el plan cuota simple de tasa subsidiada para el consumo y para las pymes sin haber estabilizado plenamente la macro? ¿Las metas macro son leídas o interpretadas por la gente frente a las metas micro de los hogares? ¿Sabes que un montón de ¿Alguien se las cuestiones me quedó? explica? Te agrego. ¿Alguien se las explica? Digamos, ¿alguien baja a tierra los números del Excel de la macro y se los baja para explicarle cuándo llega la micro? Mira, lo quiero agregar porque es un lujo. Damián es un analista de la microeconomía, del consumo, como nadie, porque tiene además ese traqueo permanente del consumo en los puntos de venta. Y está Javier Timerman, que conoce los mercados, que conoce Wall Street, que estuvo con nosotros antes de la elección. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Puesto el resultado y puesta la reacción del mercado, ¿cómo lo ves? No, o sea, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Damián y estaba subrayando algo. Él en un momento, cuando habla de la macro, etcétera, etcétera, dice que mientras estaban haciendo todo eso, en la base la gente estaba aguantando, ¿no? Si interpreté bien. Y la realidad es que siempre pensé que era una cuestión de tiempo, o sea, la gente va a aguantar X cantidad de tiempo, no va a aguantar ilimitadamente, no tiene todo el tiempo porque la gente no parte de una base buena, o sea, la gente la está pasando mal y está dispuesto a bancar mientras se den ciertas condiciones. Entonces lo que vos tenés que hacer, y yo esto lo venía diciendo hace un tiempo ya, tenés que tratar de que ese tiempo sea mayor y que cause el menor daño posible. Y para eso necesitas ampliar la base política que vos tenés. Lo que hizo el gobierno, a mi juicio, y yo lo mencioné el viernes cuando estuve en tu programa, Sí. es confrontar de una manera violenta con el kirchnerismo, causando no solo un problema económico, sino ahora tenés un problema político. Ahora ya partís y necesitas hacer política económica pensando que los mercados mínimo van a asumir que tenés 50% de perder las elecciones del 2027. O sea que es mucho más desafiante el contexto económico a raíz de los resultados políticos que tuvimos este fin de semana. Entonces todo te cuesta más. Para eso había que ser, yo creo, o sea, menos arrogante, hacer muchas de las cosas que creo que Damián mencionó y que conoce mejor que yo en el tema de la micro, y pensar que en un país que tiene un partido como el peronista, que también tiene elecciones cada 2 años, donde es muy binaria la situación porque vos tenés una oposición que el mercado no acepta de alguna manera, bueno, tenés que tratar de que el mercado acepte más esa oposición, dialogar más y agrandar tu base política. Y el gobierno hizo todo lo contrario. Bueno, acá hay un dato y le quiero dejar a Nico que te quiere preguntar, porque no quiero que se me pase. La sobrereacción negativa del mercado, con esta perspectiva de que al gobierno le cueste enormemente el 2027, tampoco puede ser un objeto de festejo del peronismo. El peronismo festeja que sobrevive, que resucita si se quiere, porque el mercado, el mundo económico le está diciendo, como pasó en 2019, no nos generás ninguna confianza. Si la Argentina va por ahí, no vas a tener apoyo de ninguna manera, de ninguna naturaleza. Le está diciendo al peronismo, ustedes no son una buena noticia, tal como se lo conoce con la configuración actual. ¿O no? Sí, totalmente. Y bueno, y eso es lo que vimos hoy en el mercado. Yo divido el mercado en dos, ponele. El mercado externo, o sea, la deuda en dólares, etcétera, y lo que puede ser el mercado local. En términos de la deuda en dólares, yo creo que para mí se le cierra la oportunidad al gobierno de poder refinanciar y acceder a los mercados. Y eso es muy importante. Entonces ya se te va una herramienta que vos pensabas, y todos los economistas que
apoyaban, y me refiero en este caso, me acuerdo en su momento, yo lo escuché a Ricardo Arriazo desde el principio, mencionar que era muy importante el acceso a los mercados, y yo estoy de acuerdo con eso. Eso ahora se te cierra, y se te cierra de alguna manera porque vos insististe en un plan económico que priorizaba una sola de las variables, que era controlar la inflación, pero como dijo Damián, el crédito también es importante, y el crédito lo destruiste en los últimos meses con esta política monetaria. Yo soy una persona de mercado, no tengo el conocimiento que tiene Damián sobre la macro, etcétera, pero con tasas reales del 50% no hay plan económico que funcione, y la gente no va a estar bien. Nico. Sí, ¿qué tal, Javier? A ver, ¿cuál sería la medida que hubiese esperado el mercado hoy para, no sé si calmarse, o una medida clásica que podría haber tomado el gobierno? Tal vez la tome, no terminó el día, pero lo más esperable que no se hizo. No, yo creo que había poco que el gobierno podía hacer hoy para cambiar las expectativas del mercado. Y creo que en ese sentido, no haber hecho nada, me parece que fue acertado, porque el mercado, dentro de todo, en la parte externa sí fue muy golpeado, pero bueno, internamente todavía no está en el techo de la banda, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero creo que eventualmente está en una situación donde tiene que decidir. Si sigue haciendo más de lo mismo, no va a mejorar la situación de la gente, porque vos estás creando estás sosteniendo este dólar a costa de altas tasas y a costa de inflación, básico, ¿no? Tenés que ordenar esas variables, y estás decidiendo ir por la variable más recesiva, digamos, ¿no? Por la variable de ajuste más recesiva. Y eso no le va a dar confianza a la gente de que vos puedas ganar y revertir el resultado electoral. Yo no creo que este resultado electoral se puede revertir asustando a la gente. Uy, mirá cómo están los mercados porque votaron a los cucas. Yo creo que eso es subestimar a la gente. Bien. No lo podés hacer, lo trató de hacer Macri y no le fue bien. Damián, este dólar, 1.425, ¿inmediatamente tiene pase a precio, el pass-through famoso esto, o el nivel de baja venta no le da margen? ¿Qué crees en la micro? Si se sostiene este dólar en el techo de la banda. Déjame que te digo algo y te asocio con tu pregunta. Gran reflexión hiciste recién respecto de lo siguiente. Para el gobierno esto fue una cachetada total. Pero ojo, que el peronismo no lo reciba con una caricia, porque los datos del mercado no son una caricia al peronismo, son una cachetada al peronismo. Es una doble cachetada. El empresario hoy está triste, ¿eh? El tipo dice, se me están yendo la reforma hacia adelante y yo no sé cómo sigo con esta situación. Vamos a el tema cambiario. La situación en la micro, la realidad que desde abril-mayo hasta ahora en el desestacionalizado, la actividad económica viene cayendo. O sea, sigue creciendo interanualmente, pero cayendo mes a mes. No está fácil. Yo, Pablo, la semana pasada estuve en Córdoba con un montón de empresarios, estuve en parques industriales con 62 gerentes de parques industriales y empecé a hablar con todos. Y la realidad, alto depósito de mercadería en almacén. Todavía una actividad que no levanta, y encima con este nivel de tasa que recién lo escuchaba Javier y decía, bueno, 50%. Hay que ver a cuánto licita el gobierno los títulos de colocación de deuda el próximo miércoles, pero se están descontando documentos al 83-85%. Entonces, vamos a decir, pase a precio. Ojalá que pueda pasar la mercadería para vender el almacén. Claro, porque claro. el ingreso disponible y la masa salarial no se corresponde con una variación de precio de la economía, pero no hay posibilidad alguna. Ojo que alguno lo va a intentar, probablemente haya corrección, intento, pero no hay mucho plafón para hacerlo. Bien.